cómo encontrar los dominios en las funciones, un tema que pues ven en cálculo 1 y ven en cálculo diferencial también la llaman, o matemáticas 1 en los ciclos de universitarios de ingeniería, ¿no? Entonces, pues, para hallar los dominios se necesitan tres características generales, ¿sí? Que se deben tener en cuenta. Son como tres, digamos, incoherencias matemáticas. La primera es cuando, por ejemplo, eh, la raíz, digamos, de menos 1, ¿sí? Cuando yo hago raíz de menos 1, ¿sí? Esta raíz no existe, ¿sí? Sí, entonces una de las incoherencias matemáticas. Entonces, para que funcione el dominio, entonces la primera característica tiene que ser que, vamos a escribirla por acá. Entonces, la primera característica tiene que ser que lo que esté dentro de la raíz, entonces acá coloquemos un cuadrito, ¿sí? Debe ser ese cuadrito, lo que esté por dentro, cualquier función, cualquier polinomio, lo represento ahorita por un cuadrito, debe ser mayor que 0, ¿sí? Otra de las incongruencias es cuando, por ejemplo, yo tengo digamos, 2 dividido en 0, 3 dividido en 0, 4 dividido en 0, un número racional, 5 dividido en 0, ¿sí? Esos números racionales, ¿sí? Si los divido en 0, no existen de cierta manera, ¿sí? Entonces, para que exista la función, el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, escribamos, por ejemplo, una función 2x, digamos, más 1, puede ser. Entonces, el denominador debe ser diferente de 0, ¿sí? C2x más 1 es como un ejemplo, ¿no? Yo puedo colocar ahí 1 también, ¿sí? O cualquier función arriba. Ahí lo que importa es el denominador, que el denominador debe ser diferente de 0. Y la otra, que sería cuando ustedes hacen el logaritmo neperiano o el logaritmo natural o el logaritmo base Euler, que es el mismo, ¿sí? Se le llama de diferente manera. Entonces, por ejemplo, yo tengo logaritmo natural de menos 4, esto no existe, ¿sí? Si yo tengo logaritmo natural o logaritmo neperiano de 0, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando eso no existe, ¿sí? Hay una incongruencia. Incluso logaritmo natural de 0 no existe. Entonces, cuando voy a hacer el logaritmo natural, ¿sí? De lo que sea que esté adentro, eso que esté adentro, ese cuadrito, ¿sí? Que yo lo represento con un cuadrito, lo que esté adentro, debe ser mayor que 0, no mayor igual. ¿Por qué? Porque es que mayor o igual es que incluye el 0. Y si yo incluyo 0, logaritmo natural de 0 no existe. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora, ¿sí? Vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, si por ejemplo yo tengo allí el dominio de la función f de x es igual a raíz de 3x más 1, ¿sí? Entonces, ¿a cuál se parece? Se parece al que está acá de primero, ¿sí? Porque tiene una raíz. Entonces, según eso, lo que está por dentro debe ser mayor que 0, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está por dentro? Pues 3x más 1 debe ser mayor o igual que 0, ¿sí? Ahora despejo la x, el 1 lo paso para allá, me quedaría menos 1 y el 3 está multiplicando, pasa a dividir, me queda 3. Entonces las x debe ser mayor o igual que menos un tercio. Entonces si yo hago una gráfica, ¿cómo me quedaría esa gráfica? Si igual yo la gráfica del dominio, ojo que es del solo dominio, entonces si igual yo hallo la gráfica del dominio, entonces poniendo el 0 por acá y menos un tercio por acá, suponiendo, ¿sí? ¿Cómo me queda? Me quedaría todo esto, las x que son mayores o iguales que menos un tercio. Y yo lo podía escribir, el dominio es igual, ¿sí? El dominio es igual, esto es una D, el lenguaje matemático es igual a las x que pertenecen a los números reales que van desde dónde a dónde, desde menos un tercio incluido hasta infinito. ¿Cuándo es incluido y cuándo no es incluido? Menos cuando tenga mayor o igual, este simbolito quiere decir incluido. Entonces ponen así, digamos, esta llave así, ¿sí? Cuando está solo, ¿sí? Es que no incluye el número, entonces lo pueden poner así, ¿sí? Listo, eso es un ejemplo con raíz. Ese sería el dominio, el que les dije. Ahora vamos a hacer un ejemplo con otro. Entonces con el segundo, por ejemplo, yo tengo la función f de x va a ser igual a, digamos, 3x más 4 dividido en x al cuadrado menos 9, ¿sí? ¿Cuál es el dominio? Entonces
este se parece a este, ¿no? Entonces para yo hallar el dominio lo que tengo que hacer es que escribir lo que está abajo. El cuadrito debe ser diferente de 0, o sea, lo de abajo, esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está abajo? Esto. Entonces, x al cuadrado menos 9 para que exista la función debe ser diferente de 0, ¿sí? X al cuadrado debe ser diferente de 9. Lo paso al otro lado a sumar. Da menos, paso a sumar. Y ahora le saco la raíz cuadrada a ambos lados para poder quitar ese cuadrado de la x, para que me quede x. Entonces la x debe ser diferente a 3 y debe ser diferente a menos 3. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 9 es 3 positivo, porque 3 por 3, 9. Pero también es menos 3. Menos 3 por menos 3 me da 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dominio? Acá el dominio solamente es excluyente. Entonces, si yo hago una gráfica del solo dominio, recuerden que no es la gráfica de la función, sino del dominio, ¿sí? Yo hago la gráfica del dominio, entonces, ¿cómo me estaría quedando? Me estaría quedando, digamos, pongamos el 0 acá, pongamos este 3 acá y este menos 3, ¿sí? Entonces me está diciendo que no incluya estos, ¿sí? O excluya el 3 y el menos 3. Entonces podemos hacer, digamos, esto acá así, ¿sí? Podemos hacerlo así. Y el dominio son todos los reales menos el menos 3 y el 3, ¿sí? ¿Cómo lo escribo? Entonces el dominio es igual a las x que pertenecen a los números reales menos el 3 y menos el menos 3, ¿sí? O sea, como quien dice, funciona con cualquier número menos con el 3 y con el menos 3, ¿sí? Listo. Ahora vamos a mirar la parte del logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces yo tengo, por ejemplo, el logaritmo neperiano de 3x, noté mal, 6x más 2, suponiendo. ¿Cuál es? Esta es la función f de x, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esa función? Entonces el del logaritmo simplemente digo, se parece, ¿no? Lo que está dentro del logaritmo debe ser mayor que 0. Entonces 6x más 2 debe ser mayor que 0, ¿sí? Entonces me quedaría que 6x debe ser mayor que menos 2x debe ser menos 2 sextos. Y si lo simplifico, me quedaría menos un tercio. ¿Cómo lo simplifiqué? Pues simplemente le saqué la mitad a 2 y la mitad a 6. Lo simplifiqué, ¿sí? ¿Cómo me queda ese señor dominio? Entonces vamos a hacer la grafiquita que me quedaría algo así. Simplemente pues coloco el 0 acá y el menos un tercio sería más o menos, ¿no? Por acá. Y ese menos un tercio, entonces ¿qué pasa? Entonces dice las x mayores que menos un tercio, entonces sería todo esto, ¿no? Pero entonces ojo que está sin incluir. Si ven el signo, entonces como está sin incluir, me quedaría, si ustedes lo escriben, quedaría el dominio es igual a las x que pertenecen a los números reales que van desde menos un tercio sin incluir hasta infinito, ¿sí? El infinito siempre es excluyendo, ¿sí? Entonces esa sería pues la primera parte, ¿no? De un logaritmo. Y ahora pues, ¿qué pasa si sale un resultado digamos una función que me mezclen los dominios? Sale mucho en los parciales. F de x va a ser igual a raíz de 4x más 1 dividido en x al cuadrado menos 16. Entonces acá hay dos dominios, ¿no? Una que es la de dos restricciones de dominio. Una que es la de la raíz, que sería el primer caso, pongámosla acá, primer caso, segundo caso, tercer caso, ¿no? Entonces el primer caso acá y el segundo caso acá, que sería el del cociente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces simplemente sería primero por partes, entonces el de arriba, entonces 4x más 1 debe ser mayor o igual que 0, que es el de la raíz, este que está acá, ¿sí? Lo de adentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Recuerden que es lo de adentro, no todo con todo de raíz, no, lo de adentro debe ser mayor que 0 para que exista, ¿sí? O sea, debe ser positivo.
porque la raíz de un negativo no existe. Entonces si yo despejo la x, me quedaría x mayor o igual que menos un cuarto, ¿sí? Paso el 1 acá, me queda negativo, y el 4 está multiplicando, pasa a dividir, me queda menos un cuarto. Entonces dice x, las x deben ser mayores o iguales que menos un cuarto, ¿sí? Entonces para que me quede mayores o iguales de menos un cuarto, simplemente, bueno, grafiquemos esto acá. Entonces digamos que este es el 0, ¿sí? El menos un cuarto, ¿dónde está? El menos un cuarto está, no lo veo, por acá. Más o menos, ¿no? Menos un cuarto. Entonces debe ser mayor o igual. Entonces esto va a ser todo esto que está acá, ¿sí? Entonces va a ser x menos un cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Después de las x menos un cuarto, me quedaría el dominio que está incluido, me queda que el dominio es igual a las x que pertenecen a los números reales que van desde menos un cuarto hasta infinito. Pero entonces incluido, ¿no? Entonces cuando es incluido le ponen esta llavecita ahí, ¿sí? Ese es por un lado, pero entonces por el otro lado, vamos a hacerlo con otro color. Por el otro lado, que sería este, que está acá, ¿cierto? Entonces ese debe ser diferente de 0. Entonces x al cuadrado, vamos a hacerle acá como un espacio, ¿sí? Entonces x al cuadrado menos 16 debe ser diferente de 0, ¿sí? Porque está en el denominador, es la segunda, ¿sí? La segunda condición, lo de abajo debe ser diferente de 0, ¿sí? Entonces despejo, x al cuadrado debe ser diferente de 16. Le saco raíz a la x al cuadrado, me quedaría x debe ser diferente de menos 4 y x diferente de 4, ¿sí? Entonces me queda x diferente de 4 y x diferente de menos 4, ¿sí? Entonces ahora tengo que intersectar esos dos dominios. ¿Cómo los intersecto? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo por acá. Ya tienen las características, entonces vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Entonces fíjense cómo va a quedar esto. Es la intersección, recuérdenlo. Entonces primero hagamos la de abajo, ¿sí? Entonces la de abajo va a ser, bueno, pongamos acá la línea del dominio, ¿no? Y entonces acá este va a ser 0, ¿sí? Y la línea del dominio, entonces uno saca menos un cuarto, ¿no? Entonces dice que las x, este primer dominio debe ser mayores o iguales que menos un cuarto. Entonces va todo lo que va acá, ¿cierto? Incluido el un cuarto, ¿sí? Y ahora voy a excluir, ¿cuál es? El menos 4 y el 4, porque recuerden que es la intersección. Entonces el 4 está como por acá, digamos, ¿sí? Entonces este 4 lo excluyo del dominio, ¿sí? Y también debo excluir el menos 4, que debe estar por acá. Entonces esos son como líneas punteadas, ¿no? Entonces el dominio, ¿cómo me va a quedar? El dominio me va a quedar simplemente, pues escribo, el dominio son las x que pertenecen a los reales que van desde menos un cuarto hasta infinito, que sería esta parte, ¿no? La parte morada, esta parte. Pero excluyendo, ¿cuál? El 4, que está acá, ¿sí? Excluyo el 4 y también debo excluir el menos 4, ¿sí? Entonces también podría escribir excluyendo el menos 4, quedaría pues bien, ¿no? Pero entonces en ese dominio, si ustedes se fijan, ese menos 4 ya está excluido, está por fuera, ¿sí? Entonces no es necesario escribirlo, porque está por fuera de este dominio. Recuerda que es la intersección, ¿no? ¿Sí? Entonces el primer dominio va de menos un cuarto hasta infinito. Pero entonces el 4 positivo sí está ahí. Entonces me toca escribir que lo excluyo. Va de menos un cuarto hasta infinito menos el 4. ¿Sí? Y también debo excluir el menos 4. Yo lo coloqué como redundancia, ¿no? Pero también es válido no escribirlo porque ese menos 4 pues no está haciendo intersección con el otro dominio, ¿sí? Es como decir, digan los números del 1 al 10.
Sí, usted escribe 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Y también escribe redundante, no escriba el 20, pues ya se sabe que no se va a escribir el 20 porque no está entre el 1 y el 10, ¿sí? Entonces, así queda el dominio total. Entonces, el dominio total de una función de estas combinadas es la intersección de estas mismas, ¿listo? Entonces, espero les haya gustado y pues que estén bien. Chao.